Hola, ¿se ve? Sí, profesor, se puede visualizar bien. Ya, entonces. ¿Y ahora? No ¿Qué sé. está moviendo? ¿Se ve o no se ve? Sí se ve. ¿Qué están viendo? A ver. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ah, ya, pero no se ven las células. A ver, ¿ahí están viendo o no? ¿No? No, no. Entonces, un ratito, tengo que achicarla. Ahora Ahora, sí. ahora sí se ve. Claro, ahí no, ya se ve en ese aumento, nada más. Un ratito, entonces voy a aumentar un. Ya. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, se ve muy bien, profesor. Ya. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso de las prácticas. Bueno, haciendo un comentario primero. Acuérdense que cada lámina tiene un objetivo. Y el objetivo es reconocer de qué estructura o de qué epitelio se trata. En este momento, por ejemplo, como nos vemos epitelio, es de qué tipo de epitelio o qué tipo de células tiene ese epitelio. Entonces, por ejemplo, en esta lámina, que es para ver células planas, hay dos tipos de epitelio o dos tipos de células, unas grandes de color casi naranja y otras algo más pequeñas de color azulado. Pero esas son para ver células planas. Entonces, las azuladas, que tienen un núcleo bastante grande, son lo que se conoce como células inmaduras o intermedias, y las que son en el núcleo más pequeño son las que se conocen como células maduras. Cuando esas células corresponden, por ejemplo, a la piel o a la parte cérvico-vaginal, vamos a encontrar y menos células intermedias. Pero normalmente nosotros en la práctica hemos visto células planas, pero cubriendo a epitelios. Eso lo vamos a ver después. Las células que se ven con un núcleo redondo y un halo así más o menos de tipo naranja o tipo eosinófilo, son las células de tipo cúbico. Entonces, cuando yo miro esta lámina, digo, bueno, a ver, ¿qué tipo de epitelio? Es un epitelio de tipo cúbico. ¿Por qué es cúbico? ¿Por qué? Porque son células redondas, como estamos viendo aquí, redondas, bastante núcleos redondos, y rodeados de un citoplasma. Entonces, más o menos la relación núcleo citoplasmático es similar, o sea, digo, bueno, tiene casi el mismo volumen, lo que es 50 por 50. Entonces, a esto se llaman células cúbicas. ¿Y dónde vemos el epitelio cúbico? Fundamentalmente en el plexo coroides. Por eso aquí dice, ¿cuál es mi objetivo? Reconocer las células cúbicas. ¿Dónde lo encuentro? En el plexo coroides. También vamos a encontrar en cualquier otro organismo, pero fundamentalmente para efecto de nosotros en el plexo coroides. En la guía de práctica también dice, bueno, en el epitelio de los de los coloides que se encuentran en la tiroides. Pero para nuestro efecto, estamos viendo fundamentalmente el plexo coroides. Entonces, si va una pregunta, reconocer qué tipo de epitelio, epitelio cúbico simple. ¿Dónde? En la coroide. Y esto es otro tipo de epitelio. Es un epitelio de tipo cilíndrico simple con chapa estriada. ¿Por qué cilíndrico? Porque es una célula larga
con un núcleo largo también, o sea, cilíndrico, tiene bastante citoplasma, y en la parte muy superficial tiene una especie de un alito ahí, una marcación más fina, que es la chapa estriada, o sea, son microvellosidades, por eso se llama cilíndrico simple con chapa estriada. Esto lo que ven acá son microvellosidades. Y entre célula cilíndrica y célula cilíndrica encontramos una célula que tiene una especie de citoplasma claro, que parece un círculo, como un foquito. Eso se llama célula caliciforme. Entonces, en el intestino encontramos bastantes células de este tipo, que son células cilíndrico simple con chapa estriada, y más células caliciformes, no solamente en el intestino, en otra parte también, pero aquí ese tipo de epitelio es cilíndrico simple con chapa estriada. ¿Y qué más encontramos aquí? Las células caliciformes. Entonces, cuando uno ve ese tipo de estructura, uno dice, bueno, estoy viendo una célula cilíndrica por su núcleo, entonces cilíndrico simple, con chapa estriada, que es esta franjita, y también con células caliciformes. ¿Qué otras cosas estoy viendo? Claro, veo muchas otras cosas. Veo aquí un espacio, por aquí veo un capilar, por aquí veo una lámina propia. Eso está bien, pero para efecto de reconocer esta lámina, me interesa saber solamente esto. Entonces la pregunta será, ¿qué tipo de epitelio y qué tipo de célula? Por ejemplo, epitelio cilíndrico simple con chapa estriada. ¿Y qué veo aquí? Célula caliciforme. ¿Dónde lo ubico generalmente? En el intestino delgado. A mayor aumento, miren, ahí está la célula caliciforme, la chapa estriada y el epitelio, ¿no? El epitelio cilíndrico simple. Y aquí tenemos otro tipo de epitelio, que parecido al anterior, pero los núcleos son diferentes, en diferentes posiciones, un poco arriba, un poco abajo, en la parte basal. Entonces, este es un epitelio de tipo pseudoestratificado. Entonces, aquí tengo un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, con células ciliadas. Miren aquí una especie de blonditas arriba, y esos son los cilios. Entonces es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, también con células caliciformes, porque vemos, mire, estamos viendo esas células que vimos al otro lado, en el anterior, que son células que tienen bastante citoplasma con su núcleo basal. Esas son las células caliciformes. Entonces tengo unas células caliciformes, un epitelio pseudoestratificado, porque tenemos núcleos arriba y abajo, en diferentes posiciones, y esto generalmente lo encontramos donde en el árbol respiratorio, en la tráquea, en los bronquios. Entonces, esta es una célula de tipo pseudoestratificado. Aquí tenemos otro epitelio que tiene muchas capas, pero un poquito más aplanadas, ¿no? Unos más cilíndricos abajo, unos un poquito diferentes al intermedio, o sea, menos grandes, y casi en la parte superficial más aplanadas. Entonces estamos hablando de un epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado, porque tiene muchas capas. Superficial, pero no hay queratina. Entonces tenemos una capa superficial, una capa intermedia y una capa basal con células un poco más cilíndricas. Entonces decimos, este epitelio que tiene estas características es un epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado. ¿Dónde lo encontramos? En el caso de esta lámina, en el esófago, pero también podemos encontrarlo en la vagina o en otras partes del organismo donde no haya mucho roce, por ejemplo, en la epiglotis, en la vagina, etc., ¿no? Entonces, este es un epitelio plano, poliestratificado o
poliestratificado, plano, pero no queratinizado, no tiene queratina. La queratina es una plaquita que vamos a ver ahora más adelante, que no tiene núcleo, son células sin núcleo. Entonces igual estamos viendo ese mismo tipo de células donde no tiene queratina a mayor aumento, ¿no? En cambio, miren, esta tiene una placa superficial que es la queratina. ¿Miren? Toda esta placa superficial es la queratina. Entonces tenemos un epitelio plano, poliestratificado, pero queratinizado. ¿Dónde lo vemos mejor? En la piel delgada o piel gruesa, ¿no? Entonces va a tener toda esta placa grande que es la queratina. Y debajo recién todas estas plaquitas de diferente composición, porque vamos a tener igual en la parte basal, las células cilíndricas o cúbicas, después unas células un poquito más poliestratificadas y después más aplanaditas y finalmente unas células que no tienen núcleo, esa es la queratina. Entonces vamos a tener un epitelio poliestratificado, plano, queratinizado. Otro tipo de epitelio que vamos a reconocer es en la vejiga o en todo el árbol urinario. Eso se llama epitelio polimorfo o urotelio. Se caracteriza porque también tiene una serie de núcleos diferentes. Unas son células un poquito más grandes, que están casi en la parte de la superficie un poco más aplanadas. Después tenemos cilíndricas y después tenemos un poquito más cúbicas. Entonces, este epitelio que tiene diferentes formas se llama polimorfo o urotelio. ¿Por qué urotelio? Porque se encuentra en la vejiga, se encuentra en los uréteres, se encuentran los cálices mayores, cálices menores. Miren, cuando se ve más grande, a mayor aumento estamos viendo así. Unas células cúbicas en la parte basal, cilíndricas aquí, y unas células grandes, como unos ojitos, con bastante citoplasma en la parte superficial, y cubriéndonos hay una especie también de una blondita, una mallita, que se llama cutícula. Esta cutícula impide el ingreso del líquido hacia la parte interna de la vejiga. Y después vamos a abrir una lámina para ver tejido conectivo. En el tejido conectivo ya no es un epitelio, es un tejido, está debajo de los epitelios. Debajo de los epitelios siempre tenemos tejido conectivo, que puede ser laxo, que puede ser denso irregular o que puede ser otro tipo. Pero fundamentalmente lo que nos interesa conocer es el tipo de epitelio que está, o el tipo de tejido que está debajo de los epitelios. Entonces, ¿qué tipo de tejido es? Tejido conectivo laxo. ¿Y qué vemos en el tejido conectivo laxo? Principalmente vemos células que son oscuras y con muchos puntos. A eso se llama células cebadas o mastocitos. Miren, tenemos muchas células cebadas. Entonces, ¿qué células vemos? Células cebadas. También vemos fibras, unas que son como pelitos largos, que son fibras elásticas, y otras que son unos más oscuros y más, se ve como más a la profundidad, que son fibras colágenas. Pero fundamentalmente, ¿qué vemos aquí? Células cebadas y fibras elásticas. Si vamos a una lámina, que es la que normalmente vemos en la práctica, tenemos células cebadas, que vemos aquí núcleos con granitos alrededor, son las células cebadas. También vemos fibroblastos, pero normalmente el fibroblasto se encuentra en todos los tejidos. Entonces mi objetivo no es ver fibroblasto. Mi objetivo es reconocer las células cebadas y las fibras elásticas, y de esa manera reconozco que este es un tejido conectivo laxo, donde veo fundamentalmente células cebadas. Todas las células puedo ver, claro, puedo ver, inclusive puedo ver capilares, glóbulos rojos, etcétera, etcétera, pero eso no es mi objetivo. Mi objetivo es reconocer
las células cebadas y si pregunto qué fibras ven aquí, las fibras elásticas, porque las fibras colágeno no lo vamos a ver bien. Entonces, si yo voy a hacer esta pregunta, digo, ¿qué tipo de célula es? Célula cebada. ¿Dónde lo encuentro? En el tejido conectivo laxo. Punto. No más. Igual acá, ¿eh? Estamos viendo todo un conjunto de células. Casi no veo las fibras, las células cebadas. Entonces, si yo tengo esta lámina, miro, veo una especie de pelitos aquí. ¿Qué fibras ve? Fibras elásticas. Nada más. No hay otro, porque las colágenos se ven muy mal. Entonces, fibras elásticas. ¿En qué tipo de tejido estoy viendo? En el tejido conectivo laxo. Vienen aquí igualito, tejido conectivo laxo, estamos viendo todas estas fibras, que son las fibras elásticas, y estamos viendo las células cebadas. ¿Dónde veo generalmente el tejido conectivo laxo también? En la piel, ¿no? Esta es una piel con, si vemos epitelio, es un epitelio plano, poliestratificado, queratinizado, porque esto es queratina. Debajo, justo debajo de la piel, en lo que son las papilas dérmicas, encuentro tejido conectivo laxo. Debajo del tejido conectivo laxo, encuentro tejido conectivo denso, irregular. ¿Y por qué lo reconozco? Porque aparte de ver tejido conectivo, hay muchas otras estructuras. Hay glándulas sudoríparas, tengo tejidos, muchos arterias, arteriolas, o sea, tengo otras estructuras. Entonces es un denso irregular. Y más abajo tengo estas células que son tejido adiposo, o sea, son adipocitos o tejido conectivo graso. Aquí vemos la epidermis y el tejido conectivo laxo, ¿no? El tejido conectivo laxo está en la dermis papilar. Más abajo, el tejido conectivo denso. Y este es otro tipo de tejido, que es el tejido multilocular, que son células que tienen una especie de espuma en la parte interna. Entonces, ese se llama célula multilocular en el tejido conectivo graso o tejido conectivo multilocular. Miren, ahí está, una gotita de grasa, con todas sus células llenos de unas bolitas pequeñitas, y son los adipocitos pardos, conocido también como grasa multilocular o grasa parda. ¿Alguna pregunta sobre esta? Voy a pasar después a la otra práctica. ¿Alguna pregunta? A ver, porfa. Profesor, disculpe, en lo que es la capa queratinizada, ¿también se le llama estratocorneo? Estatocórneo, sí. Queratina Ya. o estatocórneo. Entonces, cualquiera de las dos es válida, ¿no? Puedo poner capa queratinizada o estratocorneo. Sí, cualquiera de los dos. Ya. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Algo? Entonces, dejamos de compartir. Entonces, hemos hablado sobre epitelios y tejido conectivo. El tejido conectivo, fundamentalmente, acuérdense, tejido conectivo laxo. Este. Y ya se reconoce las células cebadas y las fibras elásticas. No hay otra cosa. Urotelio, epidermis, que son epitelio plano poliestratificado queratinizado, sin queratina, miren, diferente, con queratina y sin queratina. Pseudoestratificado, núcleos en diferente posición, cilíndrico simple, con chapa estriada, cúbico y plano. Entonces vamos a dejar de compartir esta y vamos a pasar a la siguiente práctica. Aquí vamos a ver cartílago, hueso y músculo.
Hola, ¿alguien me dice si se ve? Sí, bien, profesor. Ya, perfecto. Entonces, aquí estamos viendo lo que es tráquea. En tráquea estamos viendo el epitelio, que para esta práctica no nos interesa el epitelio, que es un pseudoestratificado. Estamos viendo la submucosa, que bien vemos glándulas, pero queremos centrarnos aquí, en esta estructura que es el cartílago. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Reconocer el cartílago. ¿Qué tipo de cartílago? Cartílago hialino. Entonces, este es el cartílago hialino que vamos a tener, que tiene células, que tiene una capita, y lo vamos a llevar a mayor aumento. Ahí tenemos. Entonces, en el cartílago hialino vamos a encontrar que está cubierto por un tejido que se llama pericondrio. Este tejido tiene dos tipos de células. Más a la parte externa hay células de tipo fibroblasto y más tejido conectivo, y muy cerca ya al cartílago tenemos células que se llaman condroblastos. Entonces, todo esto es el pericondrio, con sus células condrógenas, que son formadores de cartílago, y más hacia afuera, fibroblastos. Acuérdense que el cartílago es un tejido que no tiene vascularización. O sea, significa que hasta la parte más externa, ahí quedan lo que son los vasos sanguíneos y los nervios. Ya no penetran más. Y en la zona esta del condroblasto, del pericondrio, la parte interna, ya no hay vasos, no hay nervios, no hay nada. ¿Y qué tenemos adentro? Tenemos la matriz cartilaginosa, que es toda la parte, en este caso, azulina o morado, fino, y también tenemos un montón de células. Esas células se llaman condrocitos, que están rodeadas por una especie de una cajita, una cápsula, que se llama condroplastos. Entonces, ¿qué vamos a reconocer así? Aquí los condrocitos, con sus respectivos condroplastos, y si vemos 2 o 4 juntos, esos se llaman grupos isógenos. Entonces, en esta lámina vamos a reconocer el pericondrio, los condrocitos con sus respectivos condroplastos, y no hay otra cosa. Si vemos juntos, ¿qué estructura vemos? Si la pregunta es ¿qué célula? Condrocitos. ¿Y qué estructura vemos? Si lo vemos juntitos, grupos isógenos. Pero nunca vamos a preguntar, pues, ¿qué estructura es esto? ¿Matriz cartilaginosa? No tiene mucho sentido. Lo que quiero que reconozcan es el tipo de cartílago con su pericondrio y sus condrocitos. Entonces, reconocer los condrocitos y su pericondrio. ¿Y qué tipo de cartílago, qué tipo de tejido? Cartílago hialino, porque el elástico es diferente. Acuérdense que hay cartílago hialino, hay cartílago elástico y hay fibrocartílago. Nosotros vemos fundamentalmente, en la práctica hemos visto dos tipos. Esta que estamos viendo, y vamos a ver más adelante el cartílago elástico. Entonces estamos viendo cartílago hialino con su pericondrio, con sus condrocitos, y después vamos a ver, entonces a mayor aumento, el pericondrio, que tiene su capa condrógena y capa fibrilar, que es más externa. Estamos viendo el grupo isógeno, aquí vemos cuatro células juntas, ahí se llaman grupo isógeno. Todos son condrocitos, inclusive esas células que están aquí son condrocitos, lo que pasa es que forman un grupito que se llama grupo isógeno. Igual estamos viendo aquí el pericondrio, los condrocitos y los grupos isógenos. Siempre estamos hablando del cartílago hialino. En cambio aquí ya hablamos de un cartílago diferente. ¿Y tiene condrocitos también? Claro, tiene condrocitos con sus respectivos condroplastos, que están dentro de una cavidad, y tenemos sus fibras elásticas que aquí se tiñen de otro color más oscuro. Entonces son fibras elásticas. Y también tiene el pericondrio, como vemos aquí, un pericondrio y abajo pericondrio. ¿Dónde lo vemos mejor? En la oreja. Por eso tiene dos capas bastante próximas, a diferencia de cuando vemos en la tráquea, un poquito más larga, ¿no? Entonces tenemos los condrocitos y las fibras elásticas.
Y después vamos a hueso. Entonces hemos visto cartílago, dos tipos de cartílago que hemos visto, ¿no? Cartílago hialino y cartílago elástico. Ahora vamos a pasar al hueso. El hueso normalmente lo vemos en las estructuras duras. Entonces podemos estar en el fémur, en el cúbito, en el radio. Y tiene una cubierta dura, es el hueso compacto, la parte compacta. Hacia la parte más proximal o distal tenemos el hueso esponjoso o en otros huesos más planos. Pero aquí nuestro objetivo es reconocer el hueso compacto. En el hueso compacto, ¿qué encontramos? Unas estructuras larguitas y otras redonditas, grandes. A eso se llama las largas, conducto de Wolman, que unen un conducto de Haber con otro conducto de Haber, y esta más redondita que tenemos conducto de Haber, rodeados de unos pequeños circulitos que se conocen, que son los osteocitos con sus respectivos osteoblastos. Y eso lo vamos a ver aquí. Miren, aquí tenemos conducto de Haber rodeado de una especie de círculos que tienen unas células llamadas osteocitos. Vamos acá, osteocito. A todo este circulito con varios círculos se conoce como sistema de Haber. Pero aquí lo que nos interesa conocer es conducto de Haber, perfecto. ¿Qué más? Estas son las que se conoce como osteocito. ¿Qué célula? Osteocitos. ¿Qué estructura? Conducto de Haber. Conducto de Haber. Y el osteocito, como células que se encuentran dentro de una especie de cavidad también conocido como osteoplasto. Pero si se pregunta qué célula es, será osteocito. Osteocito. ¿Qué vemos aquí? Conducto de Haber. ¿Qué vemos aquí? Conducto de Haber. ¿Qué vemos aquí? Conducto de Haber. ¿Qué célula? Osteocito. ¿Qué célula? Osteocito. ¿Qué célula? Osteocito. O sea, y aquí a mayor aumento. ¿Qué célula? Osteocito. ¿Qué estructura? Conducto de Haber. ¿El osteocito dónde se encuentra? Dentro del osteoplasto. Esto lo hemos llevado a mayor aumento para no confundirnos. Entonces, si se pregunta, ¿qué célula es? Osteocito. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué estructura? Osteoplasto. Pero es diferente, miren, esta grande, un conducto grande rodeado de osteocitos. Este es el conducto de Haber, igual conducto de Haber. Y este es otro tipo de hueso, que está generalmente en los huesos planos o hacia la parte superior de los huesos duros. Entonces, ¿qué tenemos? El tejido óseo esponjoso. ¿Cómo lo reconocemos con facilidad? Porque está rodeado, médula ósea rodeado por trabéculas óseas. Entonces, trabéculas óseas y médula ósea. La roja es la que está con muchas células y la blanca es la que está con bolitas, que es médula ósea amarilla o grasa, ¿no? Entonces, aquí reconocemos trabécula ósea, ¿dónde? ¿En qué tejido? En el tejido óseo esponjoso. A mayor aumento, miren, trabécula y médula ósea. Ahora vamos a ver tejido muscular. En el tejido muscular vamos a tener tres tipos de tejido. Dos que son similares, muy similares, que el tejido muscular estriado. Uno que es esquelético porque está alrededor de todos los huesos, otro que es estriado cardíaco que está solo a nivel del corazón, y el tejido muscular liso que está en todas las partes del organismo, rodeando fundamentalmente en el intestino delgado, ¿no? Intestino delgado, intestino grueso, pero se encuentra en todas partes del organismo. Entonces vamos a tener que reconocer el tejido estriado. En este caso, vamos a reconocer el esquelético.
que se caracteriza por tener unas banditas oscuras y banditas claras. Pero también se caracteriza porque tiene núcleos, muchos núcleos, pero en la parte periférica, ¿bien? En la parte externa. A esto se conoce como músculo estriado esquelético. Cada célula estriada esquelético está rodeado por un tejido conectivo laxo. Ese tejido conectivo laxo se conoce como endomisio. El endomisio está alrededor de cada célula esquelética o para fibra esquelética. Y cuando ya rodea a muchos, se llama perimisio. En este caso, endomisio a una sola célula y perimisio a varias células. Aquí tenemos muchas fibras en un corte transversal, aquí tenemos un corte longitudinal. Entonces, la que rodea a una sola célula se llama endomisio. La que rodea a muchas células se llama perimisio. Entonces aquí tenemos el perimisio, ¿no? El perimisio, aquí tendríamos el endomisio, ¿no? Y el perimisio que rodea a muchas células. Entonces, endomisio y perimisio. En las láminas que tenemos nosotros para enseñarles a ustedes, no se encuentra el epimisio, no hay, porque generalmente para tener que poner epimisio tenía que poner un fascículo muscular grande y generalmente es difícil porque son imágenes microscópicas. Entonces solamente vamos a tener endomisio y vamos a tener perimisio. Aquí tenemos. Pero son las células musculares y estas banditas azules delgadas se llaman endomisio y estas gruesas que están afuera se llaman perimisio. Entonces vamos a tener rodeando a una sola célula es el endomisio y rodeando a muchas es el perimisio. Entonces, endomisio, perimisio. ¿Qué es tejido conectivo? Es tejido conectivo laxo. Lo que pasa es que es más finita, rodeando a cada célula, y cuando ya rodea a muchas, ya se llama perimisio, y por ahí ya pues también pasan vasos musculares, y ya se ven otras estructuras, podemos ver glándulas, etcétera, ¿no? Entonces, reconocer que a cada célula le rodea un endomisio, y a muchas células le rodea el perimisio. Aquí estamos viendo también el endomisio a cada célula y el perimisio a muchas células. Tejido conectivo. Y aquí vemos otro tipo de músculo, es el músculo estriado, pero cardíaco. ¿Y qué características tiene? Un poquito se ramifica, ya no es una célula casi continua, sino que se ramifica, y esto se conoce como músculo estriado cardíaco, solamente lo vemos en el corazón. ¿Y qué otra característica tiene? Generalmente cada fibra muscular tiene un solo núcleo. Aquí, un núcleo central, ¿no? Núcleo central. También está rodeado de endomisio. En el endomisio vamos a ver otro tipo de células. ¿Qué tipo de células? Fibroblastos. Pero acuérdense que el fibroblasto no nos interesa. Lo que nos interesa es conocer qué tipo de músculo es estriado cardíaco. ¿Qué tenemos aquí? Un núcleo central. No me interesa el fibroblasto. ¿Por qué? Porque el fibroblasto lo encontramos en cualquier parte del organismo. Son fibras que están en todo sitio. Para reconocer aquí una estructura que tenga una fibra, una célula que tiene un núcleo central, ya estoy pensando, músculo cardíaco. Si tiene estrías o no, ya lo veré, pues, si se puede jugar con el microscopio, ya listo, estriado cardíaco. Que tiene unas banditas así oscuras o a veces claras. ¿Qué serán? Los discos intercalares. Entonces, eso es lo que me interesa en el músculo cardíaco. Conocer que tiene un núcleo central, que son estriadas, que tienen endomisio, que tienen fibroblasto, claro que tienen, pero no me interesa el fibroblasto, me interesa reconocer el tipo de músculo. Entonces, si yo pregunto qué estructura es esta, o qué estamos viendo, es un núcleo,
¿Dónde? En el músculo estriado cardíaco. Punto. ¿Qué son estas banditas? Discos intercalares. Si lo puedo ver, porque si no lo puedo ver, no les voy a preguntar. Pero si lo veo en la práctica, ¿verdad? ¿Qué estructura? Ah, ya, discos intercalares. ¿Dónde? En el músculo estriado cardíaco. Así tiene que ser. Aquí lo vemos. En un menor aumento, como el músculo estriado cardíaco es como una mallita que lo voy jalando hacia los costados, entonces se va separando, ¿no? Entonces, este es un músculo estriado cardíaco. Se ve muy bien. Claro, se ven muchas estructuras, pero lo que requiero conocer es que tiene núcleo central, hay un tejido conectivo, que ya sabemos que todo músculo está rodeado de un tejido conectivo, que es un tejido conectivo laxo. En el caso del corazón no me interesa conocer si es nomicio, es perinicio, no. Me interesa conocer qué tipo de músculo es. Entonces, este es un músculo estriado cardíaco. Miren, a mayor aumento, esto no lo vamos a ver nunca porque es un aumento interesante, pero vemos la fibra muscular, su núcleo central, miren, rodeado de tejido conectivo, también tenemos capilares, pero eso no nos interesa, pero tenemos estas banditas, el disco intercalar. Otro músculo que vamos a reconocer, el músculo liso, que dijimos que se encuentra en cualquier parte del organismo, claro, pero donde se ve mejor es el intestino. ¿Por qué? Porque se ven dos cortes, el corte longitudinal y en el corte transversal. Y si nos vamos, ahí tenemos un corte longitudinal y un corte transversal. En el longitudinal vamos a ver un conjunto de núcleos alargaditos. Eso corresponde al músculo liso. Y en el corte transversal vemos núcleos nada más con citoplasma. Ese es el corte transversal. Y tenemos músculo en su corte longitudinal y en su corte transversal. Y entre ellos tenemos unas estructuras medio redondeadas, medio aplanadas, que son los plexos mientéricos, conocidos como plexos de mientéricos o plexos de Auerbach. Acuérdense, y eso, de esa manera lo vamos a reconocer. Por ejemplo, que aquí tenemos corte longitudinal, corte transversal, y miren, tenemos los plexos, que son unas estructuras donde podemos ver una célula, por ejemplo, como vemos aquí, con bastante citoplasma, núcleo casi central y bastante redondeada. Pero generalmente se ve como unas estructuras que son medias redondeadas, pero que tienen muchos núcleos. Entonces dijimos, este es el plexo y este es músculo en un corte y este es músculo en otro corte. ¿Alguna pregunta? Hola, chicos. Profesor, yo tengo una duda. ¿Cómo es que yo diferencio al conducto de Havers del conducto de Boltzmann? Mire, aquí vamos a ver. Aquí tenemos. El conducto de Boltzmann, ahí está, es alargada porque un Haber con otro Haber. Esta que está grandecito aquí es el conducto de Haber. Este muy chiquitito, ya corresponde a un osteocito, pero un conducto es como una canaleta alargada, miren, va de conducto de Haber a otro conducto de Haber. O sea, lo vamos a reconocer porque es larga. Yo puedo decir, todo esto puede ser un conducto de Haber. Esto puede ser un conducto de Boltzmann. Esto puede ser un conducto de Boltzmann. Esto puede ser un conducto de Boltzmann. Pero esto que es redondito, casi como círculos grandes, es conducto de Haber. El conducto de Boltzmann junta un Haber con otro Haber. Por eso se reconoce. ¿Otra pregunta? Le estoy preguntando, en el músculo liso, ¿qué es lo que necesito reconocer? El músculo liso
Normalmente, miren, músculo estriado tiene estrías. Si vemos el otro músculo estriado, que es el cardíaco, tiene estrías. Pero el músculo liso, aquí estamos viendo, miren, solamente vemos muchos núcleos alargados. Y en el corte transversal, o sea, siempre va a haber dos cortes, longitudinal y transversal. En el longitudinal vamos a ver una especie de usos, o sea, como núcleos un poquito alargados. Y en el corte transversal, núcleos un poquito más redondeados. Miren, aquí estaremos, músculos más alargaditos y más redondeados. Siempre vamos a tener los dos cortes. Y entre los dos cortes siempre vamos a tener estos plexos miantéricos. En ese corte también, plexo miantérico, un tipo de corte, otro tipo de corte, longitudinal y transversal. ¿Otra pregunta? Sáquenme dudas. Una duda. Sí. En el conducto de Haber, ¿está bien decir que es un osteoblasio y un osteocita o no? ¿Cómo? ¿O son cosas diferentes? ¿El osteoblasio y el osteocita es el conducto de Haber? No. El conducto de Haber es un conducto donde pasan vasos, nervios, y el osteocito está en un conducto que está afuera, alrededor del conducto de Haber, que está rodeado por el osteoplasto. Entonces, por ejemplo, uno si quiere pedir qué célula es, osteocito. Sí o sí es osteocito. Pero ya más difícil, si yo pregunto qué estructura es, ahí sí, osteoplasto. ¿Sí? Claro, todo lo que son grandes son conductos de Haber. Esta, por ejemplo, mira, ahí está. Todos estos son conductos de Haber. Conducto de Haber, conducto de Haber. Y estos pequeñitos son los osteocitos con su respectivo osteoplasto. Tendría que ser muy larga. Por ejemplo, aquí no hay Bolman. Aquí no hay Bolman. Aquí sí, mira, aquí está. Entonces, si yo preguntaría en esta o en esta, diría, bueno, este es Bolman, este es Bolman. Haber, son Haber. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces, no hay dudas. Vamos a pasar a la siguiente práctica. Sistema nervioso central, sangre y cardiovascular. Voy a buscarlos un ratito. Dime. En el esquelético se ven más dos, endo y peri. En el cardíaco se ve solamente endomicio, no se ve perimicio. Ya, un ratito estoy buscando la práctica de esta práctica. Ya. Nervioso. Todas las dudas pregunten, nomás no hay problema. Les voy a responder. Pregunten, no hay ningún inconveniente. A ver, esta creo que es. Ya. ¿Se ve?
Sí se ve, profesor, sí se ve, sí se ve. Ya, perfecto. Un ratito me están mandando mensajes. Voy a ver un ratito. Listo, ya. Entonces, la otra práctica que hemos visto es lo que es nervioso, ¿no? En lo que es nervioso, si tenemos la suerte de ver una laminita así, vemos todo, ¿no? Tenemos el conducto del epéndimo, la sustancia gris y la sustancia blanca. En la sustancia gris vemos el asta ventral y el asta dorsal. Pero normalmente nosotros en una lámina que estudiamos, vamos a ver directamente así. Vamos a buscar el asta ventral o dorsal y vamos a tratar de reconocer en el asta ventral fundamentalmente unas neuronas, que son las neuronas motoras, que son grandes. Estas son las neuronas motoras grandes que que son así, tienen otras aristas, digamos, por eso se llaman multipolar, que tienen un núcleo grande también, bastante claro, y tienen un nucleolo prominente. En el citoplasma de estas neuronas encontramos bastantes granitos, que son retículo endoplásmico rugosa, que se conoce como cuerpos de Nissl. Entonces, es muy fácil de reconocer. Si yo tengo una célula grande, que tiene un citoplasma grande, que tiene un núcleo así prominente, y que tiene un núcleo prominente, entonces si en el citoplasma hay muchos granos, digo, esta es una neurona multipolar. ¿Y dónde lo ubico? En la médula espinal. Entonces no va a haber forma de equivocarme. Miren, así se ve. Si yo solamente lo llevo a esto a un aumento de 100, entonces estoy viendo el nucleolo, estoy viendo el núcleo bastante grande y claro, y en el citoplasma estoy encontrando muchos cuerpos de Nissl, que es retículo endoplásmico rugoso. Y también voy a encontrar una arista aquí lateral hacia afuera, aquí a la derecha, que va a ser el inicio del axón, y otras que pueden ser el inicio de unas dendritas. Por eso se conoce como célula o neurona multipolar. ¿Dónde vemos esta? Principalmente en la médula espinal, y lo encontramos muy bonito en la médula espinal. Entonces, si yo pregunto qué tipo de células, es neurona multipolar o neurona motora que se encuentra en la médula espinal, no en el cerebro, nada, ¿no? También tenemos, son multipolares, pero son de otra forma. Entonces aquí será una neurona multipolar o neurona motora que se encuentra en la médula espinal. Ahí tenemos otra figura. Unas pueden pasar pues por el núcleo, otros pasan sin el núcleo, pero estas neuronas siempre se encuentran con muchos granos gruesos, que son retículo endoplásmico rugosa y que son los cuerpos de Nissl. Y hay otras células pequeñitas, eso no nos interesa. Lo que me interesa es que reconozcan la neurona multipolar que tiene un axón. Puedo decir, ¿qué es esto? El axón. ¿Dónde se encuentra? En la neurona multipolar. ¿Qué es esto? Un axón. ¿Dónde se encuentra? En la neurona multipolar. ¿Pero qué es esta célula? Eso no me interesa. Es una célula de neuroglía. Eso no interesa. Lo que interesa es reconocer la neurona multipolar. Porque puede que en la pregunta se haya corrido pues la flechita. ¿Qué célula es? Se me van a estar buscando, ¿qué será? Pues un astrocito, una célula neuroglial. No, eso no interesa, es imposible reconocer. Me interesa que reconozcan la neurona multipolar. ¿Dónde se encuentra? En la médula espinal. Si la flechita se corrió y esta es una célula, es un, qué sé yo, vamos a ver un eritrocito, eso no interesa. Interesa la neurona multipolar. ¿Estamos? Estamos. Miren, aquí está. Tenemos una neurona multipolar con su axón, que estamos aquí,
estamos viendo llenos de gránulos, que son el retículo endoplásmico rugoso, que tiene un nombre propio que se llama cuerpos o gránulos de Nissl, y tiene un núcleo bastante claro y un nucleolo prominente. Neurona motora o multipolar, que se encuentra ¿dónde? En la médula espinal. No me interesa este núcleo, o este núcleo, no me interesa. Me interesa que reconozcan esta neurona. Y ya vamos a otra neurona, que también es multipolar. Esta se llama neurona piramidal porque tiene una forma de pirámide, es como un prisma. Aquí, 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 todos son como un prisma. Esto se llama neurona piramidal. ¿Dónde se encuentra? En el cerebro. Listo. Entonces, ¿qué es esto? Neurona piramidal. ¿Dónde se encuentra? En el cerebro. Yo no quiero que me digan qué es esto. Esto será, qué sé yo, una célula. Es una célula. Pero sabré que es astrocito, oligodendrocito, imposible. Entonces, quiero que sepan qué neurona es. Neurona piramidal, aunque la flechita apunte aquí. ¿Qué es? Neurona piramidal, porque se corrió. ¿Dónde se encuentra? En el cerebro. Entonces, yo voy a saber que esto es cerebro solo si veo las neuronas piramidales. Porque si veo estas celulitas diferentes, puede que el campo esté acá, nunca voy a saber qué es cerebro. Voy a saber solo porque veo neuronas piramidales. ¿Sí? Entonces, acuérdense, que no, que la flechita estaba aquí. Y bueno, pero yo pregunté qué tipo de células son. Neuronas piramidales, que son la que está acá, la que está acá, la que está acá. ¿Y dónde se encuentran? En el cerebro. Miren, neurona piramidal, no tiene forma de pirámide, pero casi como pirámide. Neurona piramidal, piramidal, piramidal. ¿Dónde se encuentra? En el cerebro. El espacio se llama neurópilo, pero preguntar qué espacio es, ya no, ¿para qué? Lo que quiero que reconozcan, la neurona piramidal y dónde se encuentra. No las células gliales, ¿sí? Entonces, para efectos de examen también, yo debo reconocer la estructura más importante. ¿Cuál es la estructura más importante? La neurona piramidal. Nadie quiere hacer una pregunta chiquita que diga, ¿qué es esto? Uno me dirá, pues, un astrocito. Otro me dirá, es un oligodendrocito. Otro me dirá, es una célula de la neuroglía. Claro, puede ser. Pero, ¿qué me interesa? Que reconozca esta célula, la neurona piramidal, que se encuentra en el cerebro. Miren aquí también, grande la neurona piramidal. Acuérdense que es parecido a la neurona de la médula espinal, pero esta es un poquito más alargada, tiene más una forma de pirámide. Pero igual es una multipolar que tiene su retículo endoplásmico rugoso, etc. Pero esta que parece pirámide se encuentra en el cerebro. Y tenemos otra célula que va a encontrarse en el cerebelo. El cerebelo tiene esta estructura, tiene una especie de entradas y salidas, ¿no? Donde vamos a encontrar una sustancia blanca en la parte interna y de sustancia gris. En la sustancia gris vamos a encontrar una capa que se llama capa glomerular, otra capa molecular y entre ellos una capa de las células de Purkinje o de las neuronas de Purkinje. Entonces, si vamos a mayor aumento, vamos a ver unas células que son grandes también, que tienen la misma estructura de una célula motora, que son células grandes con un citoplasma, con un núcleo y con un nucleolo, también bastante grandes, y que tienen una especie de prolongaciones, que son las dendritas. Entonces vamos a tener la neurona de Purkinje. ¿Dónde se encuentra? En el cerebelo, entre lo que es la sustancia o la capa granulosa y la capa molecular. Ahí vamos a tener estas células conocidas como neuronas de Purkinje. No hay forma de no reconocerlo. Son neuronas de Purkinje o celos de Purkinje. A menor aumento, miren.
Todas las dendritas van hacia la zona molecular. Tenemos unas 1, 2, 3 neuronas de Purkinje, ¿no? Y en la zona granulosa van los axones, que no se notan, pero esta es la característica de la neurona de Purkinje. Miren, ahí tienen otra, donde están viendo todas las prolongaciones que se van hacia la zona molecular y una prolongación aquí que se va a la granulosa. Pero hay que reconocer la neurona de Purkinje. No hay forma de equivocarse. La neurona de Purkinje solamente se encuentra entre dos capas diferentes, una capa granulosa y una capa más finita que se conoce como capa molecular. Y ya cuando me voy a la parte periférica, voy a encontrar una estructura redondeada que se conoce como ganglio nervioso, que está en la médula espinal a los costaditos. El ganglio nervioso tiene una cápsula y dentro de la cápsula se encuentran unas neuronas llamadas como neuronas pseudomonopolares. También vamos a encontrar fibras nerviosas, pero aquí que me interesa, la neurona pseudomonopolar, que a mayor aumento, ¿cómo se caracteriza? Como toda neurona motora, miren, aquí tienen bastante citoplasma, tiene un núcleo claro y un nucleolo prominente. Pero aquí está rodeado de ¿qué? De células satélites. 1, 2, 3, 4, 5 que la rodean. Entonces tenemos la neurona pseudomonopolar con sus células satélites. ¿Dónde se encuentra? En el ganglio nervioso. Aquí tenemos una imagen, ¿no? A mayor aumento, las células satélites, el nucleolo, el núcleo y el citoplasma con los pigmentos. Y otra estructura que vamos a encontrar es los nervios. El nervio puede ser un nervio grande, que va a tener epineuro, va a tener perineuro y va a tener endoneuro. Pero puede ser un fascículo nervioso más chiquito, donde vamos a ver solamente el perineuro y el endoneuro. Entonces aquí estamos viendo un nervio grande que tiene epineuro, que rodea todo el nervio, el perineuro, que es la parte interna, que rodea a un fascículo nervioso, y el endoneuro, que rodea a una sola célula nerviosa. Igual, acuérdense, igual que el músculo, ¿no? Endomicio, perimicio y epimicio. Aquí también tenemos el endoneuro, el perineuro y el epineuro, que son tejido conectivo. Aquí tenemos, a mayor aumento, miren, esta es una fibra nerviosa, esta es una célula, y aquí tenemos rodeado de vaina de mielina, esta es la vaina de mielina, y a esta célula que le rodea estas zonas claras es el endoneuro. Y a la izquierda aquí tenemos varias células nerviosas con su respectivo vaina de mielina rodeando estas zonitas claras que es el endoneuro. Y esta es la lámina que normalmente nosotros vemos en histología. Entonces vemos varios hiletes nerviosos rodeados de su endoneuro. Entonces tenemos a este filete le rodea tejido conectivo que es el perineuro, a este perineuro. Y más adentro vamos a encontrar el endoneuro y a todo el epineuro. Aquí tenemos, ya tenemos un filete nervioso y tenemos, miren, tejido conectivo que le rodea es el perineuro. Y a cada célula, esta chiquita, que le rodea un alito claro, que es su vaina de mielina, lo rodea el endoneuro. Entonces aquí vamos a tener una fibra nerviosa rodeado por el endoneuro. Y a todo este filete, el perineuro. A mayor aumento, pero eso no lo vamos a ver, es un poquito para ver cómo a la fibra nerviosa lo rodea el endoneuro. Y las células de Schwann, acuérdense que las células de Schwann, por teoría, ya saben que las células de Schwann son las que forman la vaina de mielina. Rodean y dan vueltas y vueltas y vueltas al filete nervioso y forman la vaina de mielina.
Aquí, por ejemplo, en este corte estamos viendo el axón, que es el medio, es la fibra nerviosa, con su mielina. Y todo este clarito sería el endoneuro. Y otras dos estructuras que vamos a ver también en la papila dérmica, vamos a ver el cuerpo de Meissner. Debajo vamos a ver unas estructuras como un corte de cebolla, son los corpúsculos de Pacini. Son terminaciones nerviosas de Meissner y de Pacini. Entonces, a mayor aumento, miren, el Meissner se ve como si fuera una plantilla, con células un poquito alargadas, que son las células de Schwann modificadas. Acuérdense que las células de Schwann son las que forman la vaina de mielina, en este caso, se ven un poquito alargadas. Y todo esto como una zapatilla, una planta de zapatilla, se conoce como corpúsculo de Meissner. Eso se encuentra en la papila dérmica, porque estamos viendo piel con su capa córnea, estrato granuloso, estrato espinoso, el estrato basal, y en la dermis papilar estamos viendo el corpúsculo de Meissner. Y más abajo, bien en la piel gruesa, encontramos el corpúsculo de Vater-Pacini. ¿Cómo se caracteriza? Porque tiene un conjunto de laminillas concéntricas, le dan vueltas, mire, laminillas. Entre ellos vamos a encontrar unos núcleos, claro, que son fibroblastos, pero eso no interesa. Lo que me interesa es saber qué es esto del centro. Es una fibra nerviosa amielínica, esto de aquí del centro. Entonces tenemos una fibra nerviosa amielínica rodeado de un conjunto de laminillas que se conoce como laminillas concéntricas, pero que todo esto se conoce como corpúsculo de Vater-Pacini. ¿Qué es esto? Fibra nerviosa amielínica. ¿Qué le rodea atrás? Mire, aquí tenemos una arteria pequeña, tenemos una glándula, tenemos otro folículo piloso por acá, una glándula sebácea. Eso no interesa. Lo que interesa reconocer aquí es el corpúsculo de Vater-Pacini con su fibra nerviosa amielínica. Y otra estructura que está de coladita, pero que es necesario que conozcan, es el ojo. En el ojo vamos a tener la córnea, que a un gran aumento se ve así, pero la verdad que no interesa reconocer las capas de la córnea, solamente saber si es córnea. Entonces, si yo tengo una imagen que me parece ojo, si va para acá es córnea, si va para acá ya no es córnea. Entonces estamos viendo otras capas, estamos la esclerótica, la coroides y la retina. Son tres capitas, una más oscura que es la retina. Y esta capita que es muy interesante porque aquí se ve el cristalino, el iris, los procesos ciliares como el cuerpo ciliar, esta que es la córnea y aquí la esclerótica. Entonces en esta imagen tengo todo lo que me interesa conocer del ojo. Tenemos el cristalino, tenemos el iris, el cuerpo ciliar, procesos ciliares, y más hacia atrás tenemos la retina, más hacia afuera tenemos la esclerótica, y hacia adelante tenemos la córnea. Igual acá, tenemos la córnea, tenemos el iris, tenemos el cristalino, el cuerpo ciliar con sus procesos ciliares, la esclerótica, y más para acá, la retina. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿O callen para siempre? Profesor, Dime. una pregunta. ¿Estaría bien decir que las neuronas, la neurona de Purkinje estaría siempre entre las dos capas, ¿verdad? No en una en específico, ¿no? No. Claro, entre las dos capas, pero ¿de qué? Pues entonces, si tú dices entre las dos capas, quiere decir entre las dos capas de cerebelo. Ahí sí se entiende, pero si me dice entre dos capas, ¿cuál capa será? Pues capa de la piel o capa de... Entonces, conocer que en la neurona de Purkinje se encuentra entre las dos capas molecular y granulosa del cerebelo. Entonces, ¿para qué poner dos capas? Mejor pongo neurona de Purkinje, cerebelo.
Otra pregunta. Yo no leo las preguntas, me tienen que hablar. Sí. ¿Cómo que va a ser igual? A ver, vamos a ver. ¿Cómo va a ser igual esta, que es piramidal, es piramidal, que esta? Totalmente diferente. Miren, totalmente diferente. Totalmente diferente. La que se encuentra en la médula espinal, que es esta, la que están viendo, es totalmente diferente a la que se encuentra en el cerebro. Miren, esa es la que se encuentra en el cerebro. O esta, ¿no? O esta, a mayor aumento, pero ese aumento no se ve a este aumento, miren. Es muy parecida, pero es más alargada. Y está rodeado de un trama más homogéneo, a diferencia de esta, que está rodeado de un trama más azulino, más fibras hay aquí. ¿Por qué? Porque en la médula espinal hay más fibras. Entonces, esta es una neurona motora que se encuentra en la médula espinal. Miren, médula espinal, así, porque se ve más o menos así, ¿eh? En cambio, en el cerebro se ve así. O se ve así. Ya. Otra pregunta. Aquí tienen que reconocer pues, fundamentalmente el endoneuro y el perineuro, porque puede haber una lámina así, vamos a tener perineuro, pero así tan chiquita no se puede reconocer mucho. Ahí se va a reconocer. Entonces aquí hay que conocer el perineuro o las fibras nerviosas o el endoneuro. Si se pregunta qué tipo de célula, será pues fibra nerviosa, porque es una fibra nerviosa, o axón. Y qué tipo de estructura, será el endoneuro. Pero tendría que ponerse a un aumento mayor. Lo ideal aquí es que reconozcan que se trata de un filete nervioso que se encuentra rodeado por un perineuro. ¿Otra pregunta? Profesor, en el estrato córneo con el iris en la parte del ojo, ¿cuáles son los límites para diferenciarlo? Ahí tienes. O sea, cuando se pone el estrato córneo, siempre va a ir hacia adentro el iris. Acuérdense que el estrato córneo es la parte más externa. El iris es como una válvula que se encuentra dentro del estrato córneo, o sea, hacia adentro del estrato córneo y cerca del cristalino. Y es más oscurito, ¿por qué? Porque tiene, acuérdense que el iris es el que nos da el color del ojo. Más oscurito, si tiene mayor cantidad de melanina, o si tiene menos, será pues azulino, gris, etcétera, es el que nos da el color del ojo. Entonces el iris va a estar entre el cristalino y la córnea. Y el cuerpo ciliar estaría bajito, ¿no? Del iris. Claro, el cuerpo ciliar está debajo del iris, en el cuerpo ciliar, y ahí tenemos una especie de deditos que son una especie de valvulitas que nacen, entonces, del cuerpo ciliar. Entonces, ellos se llaman procesos ciliares. Ahí se ve mejor. El iris, que está cortadito aquí, chico, el cuerpo ciliar, la córnea, la esclerótica, y del cuerpo ciliar hacia atrás ya viene lo que es la retina. Bien, gracias. ¿Otra pregunta? Profesor, si en el corpúsculo de Batter-Pacini apunta hacia el centro y me piden estructura, ¿sería fibra nerviosa amielínica o corpúsculo Pacini? No, fibra nerviosa mielínica. O sea, la pregunta sería, ¿qué estructura es esta? Fibra nerviosa mielínica. ¿Dónde se encuentra? En el corpúsculo de Batter-Pacini.
Ah, va. Listo, gracias. Así es, nada más así, directo. ¿Otra pregunta? Ya, perfecto. Entonces ya no hay dudas. Un ratito voy a contestar aquí al doctor Bueno. Aló, amigo. Ahora vamos a la práctica de sangre y cardiovascular. Aló, Luchito, dime. Ya, práctica. Vamos un ratito a Meet. Está, ventana, compartir. Hola, Luchito, dime, ¿qué pasó? Ah, ya, se marcó solo, ya, no hay problema. Ya, yo te aviso, sale. Listo, ok, chao, nos vemos. ¿Se ve? Sí, profesor, sí se puede ver. Ya. Entonces, en sangre, ¿qué nos toca ver? Miren, en sangre no me interesan los glóbulos rojos, no me interesan las plaquetas, acuérdense, como pueden ustedes leer todo, pero ¿qué es lo que nos interesa? Reconocer un basófilo, un eosinófilo, un monocito, un linfocito, eso es lo que nos interesa. Entonces, en sangre tiene que reconocer, ¿de qué célula se trata esto? Un neutrófilo. Que no me digan un glóbulo rojo, no me interesa el glóbulo rojo, aunque la flecha apunte al glóbulo rojo, eso no interesa. Me interesa saber la estructura más importante que está en esa lámina, que quiero que reconozcan. O es neutrófilo, o es eosinófilo, o es basófilo, o es monocito, o es linfocito. Eso. Entonces, cuando uno ve, yo puedo decir, a ver, ¿qué están viendo aquí? Entonces uno me dirá, pues estoy viendo solamente monocitos. Ya, pues es lo que ve él. Pero probablemente otro me diga, no, aquí hay un monocito, hay un eosinófilo, hay también un linfocito, hay un monocito, hay un neutrófilo. Perfecto, está viendo todo eso, es cierto. Pero si me dice, estoy viendo eritrocitos, ¿para qué quiero eritrocitos? Si ese es el común denominador de una lámina, son los eritrocitos, o sea, los glóbulos rojos. Porque son millones de glóbulos rojos, pero son miles nada más de eosinófilos o de neutrófilos o de linfocitos o de monocitos. Entonces, eso es lo que interesa, no los eritrocitos, porque esos son el común denominador de una lámina de sangre. Entonces, en sangre, si yo pregunto, ¿qué célula es esta que estoy señalando? Neutrófilo. ¿Qué célula se encuentra debajo de la derecha? Será pues o linfocitos o monocitos, y en este caso será basófilos. ¿Y qué se encuentra hacia arriba y a la derecha? Será eosinófilos. ¿Qué se encuentra a la izquierda? Será linfocitos. Pero no está rodeado de glóbulos rojos. Eso no interesa. Por favor, eso escuchen bien y digan los compañeros, que me pongan el eritrocito, lo jalo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, porque ese es el fondo. La sangre está lleno de eritrocitos porque hay millones de eritrocitos. Lo que nos interesa saber, y nosotros que hacemos la parte tecnológica, cuántos basófilos tiene, cuántos monocitos tiene, cuántos linfocitos tienes, porque de acuerdo a eso voy a saber si hay infección
no hay infección, si hay parasitosis o no hay parasitosis. ¿Ya? Entonces, así es. Y cuando veo médula ósea, hay unas células grandes que se llaman megacariocitos. Eso nada más, el resto no interesa. Megacariocito, ¿dónde? En médula ósea. Y ya cuando veo corazón, el corazón sí tengo que saber las capas. ¿Dónde me encuentro? En la capa más interna, que es el endocardio. ¿Dónde me encuentro? En la capa media, que es el miocardio. O me encuentro en la capa más externa, donde hay un conjunto de tejidos diferentes, el epicardio. Entonces, reconocer el corazón es por sus capas. El endocardio, el miocardio y el epicardio. Pero también puedo reconocer en una zona donde haya, creo que ustedes han visto, donde se encuentra la válvula, que es una especie de lengüeta. Entonces, eso es válvula auriculoventricular, donde se encuentra en el corazón. Otra estructura que debo conocer, aquí a mayor aumento estamos viendo cómo es el endocardio, es la cavidad cardíaca. Acuérdense, el corazón tiene ventrículos y tiene aurículas. Donde hay mayor cantidad de músculo es en el ventrículo. Entonces tengo el endocardio, el miocardio. Aquí estamos viendo otra lámina, donde estamos viendo el endocardio, el miocardio y el epicardio, generalmente donde tenemos vasos, también tenemos vasos, tenemos tejido graso, tenemos nervios, también ese es el epicardio. Aquí a mayor aumento, el epicardio y el miocardio. Acuérdense que en el epicardio hay bastante grasa, todo esto es grasa. Aquí tenemos fibras nerviosas, aquí tenemos arterias pequeñas, ¿no? Y cuando yo veo el endocardio y el subendocardio, en el subendocardio tenemos estas células bastante claras que se conocen como fibras de Purkinje. Está entre el subendocardio y el miocardio. Este es el miocardio y este es el subendocardio, y aquí tenemos las fibras de Purkinje. Aquí tenemos en otra imagen el endocardio, las células o fibras de Purkinje y el miocardio. Las fibras de Purkinje son claritas porque tienen bastante glucógeno, por eso se ven claras. Miren, aquí también se ven las fibras de Purkinje, el endocardio, el miocardio. Ahí también, fibras de Purkinje, miocardio. Y aquí se ve la válvula, como decíamos, ¿no? Una lengüetita que sale, es una válvula auriculoventricular. Y otra estructura que vamos a reconocer ya fuera del corazón es una arteria de gran calibre, que a efecto de nosotros es la aorta, pero que tiene esta capa grande, que son de fibras elásticas. La capa media es de fibras elásticas. Tenemos también, como toda arteria vena, tiene su capa íntima, capa media y capa adventicia. Aquí la capa íntima y la adventicia son pequeñas, pero la capa media es muy grande en la arteria de gran calibre. Aquí tenemos a mayor aumento, miren, la túnica media tiene esta especie de muchas cantidad de fibras elásticas y se ve por una especie de hilitos entrelazados, ¿no? O haciendo una especie de blondas. Eso es la arteria de gran calibre. Igual a mayor aumento. Y tenemos ahora una arteria de mediano calibre. Una arteria de mediano calibre lo reconocemos por esta especie de orlitas en la parte, la capa íntima, que son la membrana elástica interna. Por esta membrana lo conocemos. Entonces yo veo esta membrana elástica, digo, es una arteria de mediano calibre. ¿Qué tenemos después? La membrana elástica interna, músculo liso, bastante músculo liso, muchas capas de músculo liso, y después tenemos una elástica externa y su adventicia. Entonces yo por esto nada más reconozco que es de mediano calibre, por la elástica interna. Aquí tenemos otra, ¿no? De membrana elástica interna, muchas capas de músculo liso y su adventicia y su membrana elástica externa.